Durante la primera parte me dediqué a hablar sobre lo que pasó en el tiroteo que ocurrió en Nashville hace unas semanas, había detallado unos puntos, pero lo dejé cortado en el segundo porque ya se me hacía bastante largo para mi estándar, eso y porque el vídeo lo hacía sobre la marcha. Se canceló el Día Trans de la Venganza debido a que se esparcieron fotos y vídeos de personas trans armadas esparciendo mensajes muy poco decorsos contra los cristianos. Aquí tengo dos disyuntivas, la primera la hablé en el vídeo anterior, y el segundo es que no atacan el verdadero problema, que es que gente de todos los colores e identidades mate a otros semejantes, sino que empujan una retórica antitrans que ha sido notoria porque, como dije, jamás van a atacar el verdadero problema, jamás. Van a encarar lo suficiente como para darse cuenta de ello. Rondaba principalmente la foto de estas personas, principalmente esta, que técnicamente fue el detonante de que se cancelara el evento. One trans activist posted this message yesterday, quote, "Kill Christ cucks, behead Christ cucks, roundhouse kick a Christ cuck into the concrete, slam dunk a Christ cuck baby into the trash can." Attached to this post is an image of someone holding a rifle and wearing body armor. Now you would think in a country supposedly as sensitive to violence as ours, run by an administration that wants to end gun violence, that the Justice Department would be all over this because they're terrified, of course, of groups with guns who are organized trying to upset the social order. But in this case, they're not terrified at all. They have no problem with this whatsoever. We called the DOJ today to ask, what are you doing about this? They didn't bother to get back to us. No obstante, la deportista transgénero Alana M. Laughlin aclaró que la cuenta TND Tracker era una cuenta troll que se encargó de esparcir dicho mensaje. También se vinculó a una activista que estuvo en una marcha en Oklahoma, que había estado en una marcha más temprano en la mañana ajena al tiroteo confirmado por ella y los que estuvieron allí. Y ya saben, el famosito Peitran que olvidaron a la semana porque, seguramente se dieron cuenta de que al final eran idioteces, o no supieron aguantar las tundidas que recibieron. Como sea. Pero bueno, eso lo esclareceré ahora mismo. Hoy hablaré sobre la segunda parte, que vendría siendo de las 3 razones que dejé en el tintero. La primera era que muchos derechistas empezaron a caer en la retórica del genocidio trans, a pesar de que en el primer ejemplo se llegó a agresiones y muy pocas personas trans desafortunadamente murieron, apelando a una victimización enorme. Ojo. El problema no es que lo hagan, el problema es que lo hagan después de echarle lastre a otros. La segunda reason es que muchos medios de derecha, en un intento increíble para hacer frente a esta situación, fue revivir un capítulo bastante oscuro del Partido Republicano, no oscuro porque haya sido muy malo, sino porque reflejó la doble moral de ese partido y de la NRA para aquel entonces. Y para no dejarlos hambrientos, hablaré de las 5 o 4 personas que ponen en esta tabla porque bueno, más fácil meter a todos en un solo saco en vez de revisar la verdadera historia. Y aunque esta está más acertada, no puedo decir que se deba meter a los heteros en el mismo saco puesto a que algunos o no tienen mucho interés o simplemente su sexualidad sigue en boga. Sin más que decir, empecemos. Dato curioso postedición. Hubo un caso en el que un tirador en Kentucky abrió fuego en un banco. Nuestros amigos con cromosomas extras se dieron la tarea de no solo atacar por unos pronombres en LinkedIn a pesar de que el tirador jamás fue transgénero ni mucho menos transexual, sino que por un meme puesto, a pesar de que existe la creencia de que se registró como republicano, ya lo toman como liberal demócrata de extrema izquierda. Lo del meme es tonto porque lo vendían como discurso de odio y decían que no era normal que estuviese empecinado con Trump. Irónicamente, los que más postean memes de ese estilo, están empecinados con todos los presidentes del Partido Demócrata y no quieren que se les diga nada. Nada más que decir. Bueno, llegamos a donde muchos querían llegar. Acá quiero responder a un comentario que vi en el canal France 24 hace unos días que decía una posible y supuesta admiración hacia la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y que esto tiene que ver con las leyes en curso del Estado.
Estoy consciente de que existen personas con aficiones e ideales, pero es completamente tonto afirmar algo sin ninguna prueba conclusiva. Primero, ningún artículo ni siquiera en Fox News, por más extremistas que se puedan poner en algunas ocasiones, ha confirmado en ningún momento que tenga algo que ver con las leyes en contra de los trans en Tennessee. Olviden lo que dije, la verdad fue lo que justamente hicieron. Incluso el derechista como Oli London, aun con una postura reaccionaria sobre las personas trans, tuvo la decencia de reconocer que los medios de izquierda dijeron abiertamente sobre la identidad sexual de Ale por encima de la retórica conservadora de difundir una sensación de victimizar al tirador como han hecho otras personas que o solo sueltan desinformación, o sueltan información completa pero por debajo de una retórica de odio por lo que hicieron unos pocos. Para los que no sepan, Oli London es una personalidad de internet, actor y músico que desde el año pasado se volvió muy crítico con estos temas de género. Y bueno, en su derecho está. También es conocido por ser una persona transracial, ya que debido a su afición y gusto hacia el grupo surcoreano BTS, y el hecho de que vivió a Aji por un tiempo, lo llevó a hacerse cirugía étnica y cosmética para parecerse lo más a un coreano. Continuando. Eso de que supuestamente era fiel admiradora, sí, admiradora, y la policía de la ciudad clarificó que era una mujer pero que usaba los pronombres masculinos, de Alexandria Ocasio-Cortez y el Partido Demócrata no está sustentado en absolutamente nada, más allá de lo que una congresista, Claudia Tenney ha dicho, declaración que está fundamentada en cosas sin una prueba consolidada y declaración que probablemente toque en un vídeo, no hay nada remotamente verídico sobre esa vinculación. Esperaré más información y feedback de la noticia a ver si llega a meritar un vídeo puesto que como es algo reciente la información principal es algo escasa y poco clarificada. Mientras estaba en la búsqueda de material para la realización de este vídeo me encontré con varias cosas. La primera es que derechistas están cayendo en la misma retórica en la que cayeron muchas personas transgénero o personas trans sobre el genocidio trans, principalmente bajo el hashtag terrorismo trans, o transterrorismo, aun a pesar de que en el ejemplo A, solo han muerto al menos 32 personas trans, un número lamentable, pero de ahí a llamarlo genocidio hay un estrecho muy grande, y sí hay como muchos usan la retórica del transterrorismo muy a pesar de que no solo en los últimos 5 años, sino en toda la historia de miles de tiroteos, solo hubieron 4 que de hecho leyendo un poco más, no tienen ninguna conexión directa con la retórica trans, como máximo pueden vincularse a la disforia de género, pero este no es su motivo principal. Si fuera ahí, cuánta caza se le hubiera dado a las personas que tienen Asperger, depresión o alguna condición variada. La segunda es la campante desinformación, se ha empezado, para variar, una campaña brutal de desinformación en torno al tiroteo, nada muy distinto a lo de Uvalde, pero en vez de ocurrir en 4chan ocurrió en Twitter. Aclaro que algunas de las evidencias mostradas resultaron ser ciertas, obviamente con una revisión previa. Como por ejemplo el hecho de que algunos transgéneros sí apoyaron lo que hizo Ale, hasta el momento solo se pronunció un movimiento importante, y me refiero a un movimiento con muchas personas, movimiento que al investigar, se ve que no es un movimiento muy ubicado o muy sonado. Aquí le tengo que dar parcialmente la razón a la derecha americana porque sí han habido algunos trans y se han pronunciado a favor del tirador. Aunque por otro lado mientras investigaba encontré en un subforo dedicado al YouTube de Stan y un enlace que me llevaba a la página, en WordPress por supuesto. Que nos lleva a una página de inicio con un link a Twitter y demás cosas que no nos interesan por el momento. La comunidad mostró dudas, cuestionando la legitimidad de la página. Pueden pensar lo que quieran. Solo quiero iniciar este segundo punto con que lo que resulta ser una defensa y una alarma contra una insurgencia trans, oculta tras de sí el regreso de un antecedente que nadie sabe sobre el Partido Republicano. Un capítulo oscuro en términos de sus creencias ideológicas. Un capítulo del que no se habla nada. O por lo menos yo lo veo y sí hay. Primero quiero aclarar que muchas personas trans tienen en buena parte los mismos derechos que todos, por supuesto. Y sí hay que también tienen el derecho de ser juzgados por las cosas malas que puedan hacer. Las personas de la comunidad LGBTQI han pasado por muchas luchas durante estos últimos 50 años, eso no me lo puede negar nadie, al ver esto de que muchos, no todos, e incluso fueron muchos progres dentro de Reddit quienes criticaron este pensar, tomaron a Ale como referente, es decir, se manifiestan por las conclusiones correctas, pero por todas las razones equivocadas. Igual no es de extrañarme que eso pase,
en Estados Unidos tienen la costumbre de idolizar a tiradores. Casos emblemáticos parten desde Eric Harris y Dylan Klebold, Elliot Traillard, Brendan Tarrant, Devan Erickson, Anderson Lee Aldrich, incluso a Salvador Ramos. Por lo que el hecho de que haya gente idolizando a Ale no es sorpresa para alguien que sí está de lleno metido en estos temas. Ahora sí. Es que muchos usuarios, al menos 2 o 3 sin exagerar tanto, hicieron sus respectivos posts atacando la narrativa oficial. Eso estaría normal, si no fuera por lo siguiente: muchas pruebas aludían a cosas que incluso muchos revivían la idea de una conspiración vinculada con un ataque contra la comunidad cristiana y ya saben, todas las peripecias que datan los cristianos intransigentes. Pero aquí hay una disyuntiva. Todo esto del repentino bombardeo de información me recuerda a la siguiente historia. En el año 1967 en California, el auge de las panteras negras estaba iniciando, el racismo institucional por parte del FBI estaba en un punto álgido y el giro político de los estados del sur era un hecho. Las panteras negras, después de varias revueltas, decidieron armarse para pelear en su sede, en California. Esto ocurrió 2 años después de los disturbios de Watts. Para ese entonces, la gobernatura en el 67 había pasado de Jerry Brown Sr. a Ronald Reagan. Durante ese tiempo la legislatura de California aprobó la ley Malfard, que fue firmada por el gobernador Ronald Reagan. El proyecto de ley se elaboró en respuesta a los miembros del Partido de las Panteras Negras que vigilaban a la policía. El proyecto de ley derogó una ley que permitía el porte público de armas de fuego cargadas. El proyecto de ley 1591 de la Asamblea fue presentado por Don Malfard de Oakland el 5 de abril de 1967 y posteriormente copatrocinado por John T. Knox de Richmond, Walter J. Carabian de Monterey Park, Frank Murphy Jr. de Santa Cruz, Alan Sierotti de Los Ángeles y William M. Ketchum de Bakersfield. Tanto los republicanos como los demócratas en California apoyaron un mayor control de armas, al igual que la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos. El gobernador Ronald Reagan, quien casualmente estaba presente en el jardín del Capitolio cuando llegaron los manifestantes, comentó más tarde que no veía ninguna razón por la que hoy en la calle un ciudadano deba llevar armas cargadas y que las armas eran una manera ridícula de resolver problemas que tienen que ser resueltos entre gente de buena voluntad. En una conferencia de prensa posterior, Reagan agregó que la ley Malfard no causaría dificultades al ciudadano honesto. Uno pensaría que lo hicieron para salvaguardar las vidas para que no haya más violencia, pero la verdadera reason de esta ley, conociendo a Reagan, fueron nada más y nada menos que motivos racistas. La legislatura temía un alzamiento armado por parte de las Panteras Negras luego de que éstas tuvieran enfrentamientos con los federales y un sistema que los estaba fastidiando desde hace siglos, tanto por los demócratas como por los republicanos por igual. Igual tomaron el Capitolio de California. Si esto sucedió en California, ¿qué impediría que esto suceda 56 años después? La tercera reason o tercer punto es que a Ale le hicieron un Salvador Ramos. Resulta y acontece que esta narrativa no fue impulsada esta vez por Paul Gosar, conocido por esparcir falsos en el tiroteo de Uvalde. Esta vez fue impulsado por Donald Trump Jr., el hijo del expresidente Donald Trump. Aquí caigo de cuenta en algo, y este es como muchos tipos dijeron por un lapso de 4 días, un Patreon. Casi siempre los que instigan a divisiones ideológicas y morales no son los progres, ni mucho menos gente que vive en Twitter haciendo quejas sobre algo random, sino que son los más conservadores quienes instigan a la desinformación. Ojo, no todos son easy ahí y eso lo probé. Pero sí los más influyentes, o los más viciosos en 4chan. Las personas involucradas, sí, al igual que él mismo no lo vincularon a una sola persona, ni 2, sino ya de plano a 2. Solo que una es de Pensilvania, otra es de Oklahoma, y otra pues, es Sam Hyde editado. Ese señor ya debería de capitalizar esa foto. Pero centrémonos en el que fue más importante por unas horas puesto a que ya explique a la protestante, y pues con Sam Hyde pues, no vale la pena porque siempre
siempre usan la misma foto para un tiroteo desde el año 2015. El implicado es un joven que tiene un nombre de usuario similar al que tuvo el perpetrador en su Instagram. Aiden es una persona que se dedica a hacer dioramas. Los dioramas, según la definición de Wikipedia, son maquetas que muestran figuras humanas, vehículos, animales o incluso seres imaginarios como punto focal de su composición, presentados dentro de un entorno y con el propósito de representar una escena. Algo muy diferente a lo que hacía el perpetrador, perpetradora, o como quieran, Audrey, que era ilustradora y diseñadora gráfica, ámbitos diferentes. En las horas siguientes salía este post de una usuaria llamada Jennifer Noel. Ignoremos por un momento que ni la primera, ni la segunda foto tienen un parecido. E ignoremos también, que existen adultos que parecen más jóvenes físicamente. E ignoremos por un momento que vieron perturbador, como dije, una ilustración inspirada en un personaje de la película El Resplandor, más específicamente del icónico personaje Jack Torrance, interpretado por el ilustra Jack Nicholson. No soy profesor de arte ni estudiante de arte, pero creo que esto cae en la definición de un abstracto. Aquí hablo de cómo se espació esto hasta llegar de unos usuarios promedio, hasta llegar al mismísimo Donald Trump Jr. Posteriormente el usuario Aiden Create salió no solo a hablar en su cuenta de TikTok, sino de YouTube. This picture is being shown all over Facebook, Instagram, Twitter, and that is me. And apparently I'm being confused with the Nashville incident that happened today. I have nothing to do with that. I live in Pennsylvania. So please, if you see any of these posts anywhere that have my photo in it, please report it. Thank you. Acá es donde me pregunto, al igual que en Uvalde, ¿cómo se supone que esta persona y el perpetrador sean las mismas, si uno sigue vivo, y el otro no? ¿Cómo se supone que alguien que vive en un estado a 1217 kilómetros de pueda hacer un viaje de ida y vuelta, al menos en auto, a atacar una escuela de otro estado? Lo más importante, ¿cómo se supone que sacara ese vídeo en primer lugar si el perpetrador estaba muerto para aquel entonces? Son preguntas algo escuetas porque ahí de dañada está la credibilidad de estos señores. Lo peor es que quienes compartieron bulos no fueron solamente usuarios random de Internet, sino que esta vez, fue el hijo del mismísimo expresidente Donald Trump que hizo esto. Metería a los típicos senadores, pero llega a extremos imposibles. Aunque con la sinceridad en la mano puedo decir que admiro demasiado su labor para que salgan con una pifia peor que la anterior. Audrey Ale era trans. Mayormente verdadero. Como se dijo en el video anterior, muchas personas confunden comúnmente los términos transgénero y transexual, cosa común. Lo que no fue común es que se confundiera de manera maliciosa a una persona que no se parece físicamente con la perpetradora. Él o la perpetradora, como quieran decirle, sí era transgénero. Mas no era una persona trans, porque ser una persona trans no solo implica el cambio físico y consumir hormonas, sino que lleva un buen periodo de terapia psicológica de por medio, por lo que sí, se acierta el hecho de que era transgénero, pero no el hecho de que era trans. Un breve resumen. Salvador Ronaldo Ramos nació el 16 de mayo del año 2004 en Dakota del Norte. Fue un estudiante del Instituto Uvalde que vivía en la localidad homónima. Antes del tiroteo no tenía antecedentes penales o problemas de salud mental documentados según sus compañeros y amigos, era tartamudo y tenía astigmatismo, por lo que era acosado a menudo. Tenía pocos amigos. Además, se metía en peleas a puñetazos con sus compañeros, peleas en las que en ocasiones utilizaba unos guantes de boxeo que llevaba consigo. ¿Cómo empezó? La historia popular es que usuarios del foro controversial /pol/, el cual dio con las que según, se dieron con las fotos de Salvador. /pol/, para los desconocidos, es un foro en el cual, varios usuarios comentan sobre temas políticos. Actualmente se convirtió en un nicho para usuarios mayoritariamente de extrema derecha. Este foro, puso de manera principalmente maliciosa, la foto de una persona trans, clamando sin ninguna prueba conclusiva. Muchas personas se mostraron escépticas por algo completamente notorio. Las dos personas no se parecen. Aún así no se dio con la primera foto, se dio con otro usuario transgénero. Sí. Los chaneros son tan estúpidos que acusaron a dos personas completamente distintas, de estados completamente diferentes, con características completamente diferentes. Empezamos con la persona que recibió más acoso de las dos,
la usuaria apprehensive-at-995, cuyo nombre real es Sam Palacios. Para empezar, esta persona no vive en Texas, y tuvo que subir esta foto en su cuenta de Reddit para dar a entender que no es el tirador. Según el New York Times, esta chica dijo que vivía en el estado de Nueva York, aunque otras fuentes dicen que es natural de Georgia, lugar que queda a casi 18 horas de Uvalde en carro. También documentó que la chica actualmente está en sus años 20, Salvador tenía 18. Un usuario de Twitter llamado Matt Binder fue quien dio la noticia. Después de esto, varios usuarios se sumaron a probar si lo que dijo Matt era cierto, y en efecto lo fue. Continuando con el segundo usuario. Recientemente investigaba un poco más sobre la masacre de Uvalde porque ando recabando más información y la verdad que cada que encuentro un nuevo detalle siento que pierdo más la fe de que el ser humano es realmente inteligente. Adjunto a la persona que fue acusada de ser el tirador, había esta foto. Resulta y acontece que los genios no les bastó involucrar a una mujer trans que no tenía nada que ver, hasta donde encontré se dice que vivía muy lejos de Texas, sino que terminaron en total involucrando a dos personas completamente diferentes, solo que la segunda la sacaron de su Twitter. La usuaria en cuestión es conocida como @anirbats, su nombre es Sabrina, natural de Nueva York, actualmente tiene 22 años. Esta tuvo que aparecer ya que un usuario estaba discutiendo furiosamente con el usuario Domentio sobre el tiroteo de Uvalde. Que como era de esperar, no solo se creyó el hoax de 4chan, sino que por necedad siguió creyendo que sí era el tirador aun cuando Salvador fue abatido y la cuenta de Sabrina sigue activa. Hasta donde sé, según muchos usuarios el acoso que recibió fue tan grande que tuvo que mudarse a otro estado. Pero la pregunta del Milan. ¿Quién esparció esos rumores a lo largo del país? Es muy difícil porque hubieron muchos quienes creyeron esto, pero los principales difusores o de plano los más importantes. Paul Gosar, senador republicano para el estado de Arizona, quien ya hacía tiempo cosechaba polémicas y acusaciones de odio, principalmente por haber compartido un video con rostros supermontados de la senadora Alexandria Ocasio-Cortez, y el actual presidente Joe Biden sobre el opening del mundialmente popular Shingeki no Kyojin. Dicha polémica se dio a conocer en Twitter porque el senador demócrata Jamal Bowman se quejó públicamente de eso. En este caso, compartió sin tapujo un comunicado en Twitter después de haber sido pública esta noticia calificando al falso Salvador Ramos como un transexual izquierdista ilegal y alienígena. El tuit lo terminó borrando, imagino que debido a la enorme cantidad de gente que criticó no solo el racismo, sino la transfobia de este señor. Marjorie Taylor Greene, una senadora que pregona teorías conspirativas a todo lo que le da su pulmón. Hizo mucho ruido con el superviviente del tiroteo de Parkland, David Howe, quien actualmente es activista por el control de armas, el cual fue activamente hostigado por Greene por ese mismo detalle. Hizo varios comentarios sobre el tirador, pero mínimo no fue tan explosiva como Gosar, solo mostró su típico comportamiento. Lo que remarcó a esta señora no fue un comportamiento discriminatorio como pasó con Gosar, sino algo ya de plano ridículo al creer vehementemente que Ramos estaba en un servidor de Discord junto al tirador de Buffalo, Peyton Grendin. Según la revista Forbes, Greene se une a un carro de republicanos de la Cámara de Representantes de extrema derecha y estrellas de los medios conservadores que han perpetrado lo que The Independent llamó un falso rumor, una mentira de que el tirador en la masacre de la escuela Uvalde era transgénero o travesti. Para concluir está la activista conservadora Candace Owens, la cual investigando un poco, es una persona que activamente ha criticado a Black Lives Matter, por lo que es famosamente conocida. Pero, ¿qué hizo ella? Gosar se expresó de manera grotesca, pero después borró su tweet. Greene siguió con su conspiranoia, pero fuera de lo ridículo no dijo nada fuera de lo común. Owens, después de haberse aclarado, continuó con la smear campaign hacia la usuaria. Una cosa es que lo diga un usuario de 4chan, otra es una figura pública. Saben que eso constituye delito de difamación, ¿verdad? Y sí hay que solo queda decir. Para hacer esta parte debo hacer hincapié en lo siguiente. Salvador Ramos era trans. Falso. Todas las acusaciones vinieron de un foro de internet llamado 4chan, en donde se reúnen mayormente usuarios con aficiones diferentes. Pero fue en el espacio poll donde inició la faena. Las dos personas trans que ubicaron no solo siguen vivas y activas en sus redes, sino que estaban a estados de distancia de Texas, por lo que es casi imposible ir de ida y vuelta así tranquilamente.
Si bien la policía de Uvalde fue completamente inefectiva, recordar que también habían cacería interestatal, y los gobernadores de sus respectivos estados se pronunciarían al unísono de haber sido una cacería interestatal. Esto ocurrió en un Colorado con un gobernador abiertamente homosexual. Por lo que hace el resultado meritorio de recordar, tanto por la condena como por la reacción colectiva. También es el caso en el cual se encendió no la desinformación, sino que acrecentó el odio contra la comunidad. Obviamente hablo por las personas que quieren labrar su puesto en la sociedad, y no a favor del crimen que engloba a todos por la acción de este sujeto, que verán el plot twist más adelante. Fue algo complicado porque todo se perdía en deliberación, pero creo que tengo la información necesaria. Hace poco menos de 6 meses ocurrió un tiroteo en el estado de Colorado. Tristemente célebre por albergar el siguiente acontecimiento. El Club Q en Colorado Springs fue el sitio de un tiroteo masivo el 19 de noviembre de 2022, en el que murieron 5 personas y otras 17 resultaron heridas. El sospechoso, Anderson Lee Aldrich, fue arrestado y acusado de 305 cargos relacionados con el tiroteo. Los propietarios de Club Q han anunciado planes para reabrir el club nocturno en otoño con medidas de seguridad mejoradas y un homenaje permanente a las víctimas. Los sobrevivientes del tiroteo culparon a la retórica de odio y pidieron mayores medidas de control de armas. El perpetrador del tiroteo en Club Q en Colorado Springs, que ocurrió el 19 y 20 de noviembre de 2022, fue identificado como Anderson Lee Aldrich, un residente de Colorado Springs de 22 años. Fue acusado de 10 cargos de delitos graves, incluidos 5 cargos de asesinato y 5 cargos de cometer un delito motivado por prejuicios que causó lesiones corporales. Aldrich resultó herido durante el tiroteo y fue llevado a un hospital local antes de ser puesto bajo custodia. Las secuelas del tiroteo en Club Q en Colorado Springs han sido un momento de duelo, reflexión y apoyo comunitario. La comunidad LGBTQI y sus aliados se han unido para realizar vigilias por las víctimas, ofrecer apoyo a los afectados por la tragedia y solidarizarse contra el odio y la violencia. El propietario de Club Q, John Wolf, ha declarado que planea reabrir el bar en una nueva ubicación y continuar brindando un espacio seguro y acogedor para la comunidad LGBTQI. El tiroteo en el Club Q también ha provocado conversaciones importantes sobre la necesidad de leyes más estrictas contra los delitos de odio y un mayor apoyo a las comunidades marginadas. En general, las secuelas del tiroteo en Club Q han enfatizado la resiliencia de la comunidad LGBTQI frente a la tragedia y subrayado la importancia de unirse para luchar contra el odio y la violencia. Durante las siguientes semanas se encendió un manhattan de debates, especulaciones y demás, cosa que encendieron Twitter por lo menos hasta hace poco. La reason es simple: Aldrich se define a sí mismo como no binario, pide que se le llame con el pronombre ellos en vez de él, y prefiere que se le llame MX. En vez de MR. Español, SX. En vez de SR. Esto sirvió como detrimento para los conservadores, impulsando una retórica anti-grooming, lo cual estaría perfecto contando con el hecho de que el mundo se ha estado desnivelando con tanto abuso infantil, si no fuera por el hecho de que más allá de hacer una retórica en contra de la pedofilia, se limitaron a hacer retórica homofóbica y transfóbica, y no es como que se ataque a la gente que comete el crimen, no, eso constaría de esfuerzo. Sino que se atacaba al ciudadano del común, cosa bastante rastrera, aunque es llamativo saber que muchos, o por lo menos gente centrada en esa retórica, hayan sido irónicamente, vetados o arrestados por solicitar o abusar de gente menor de edad, o de plano, de aprovecharse de gente más joven, o en el peor de los casos. Sin comentarios. Pero pasemos a los puntos vitales. Empecemos con lo inicial, aunque no tan importante a comparación. Anderson, o Nicholas Franklin Brink, era hijo de Laura Boepel. Laura Boepel por su lado es hija de Randy Boepel, senador para el Distrito 14 de California, y exalcalde de una ciudad llamada Santee en el mencionado estado. Randy Boepel es un conservador de carrera que, si bien no tiene directamente nada que ver con el tirador que por lógica es su nieto materno. Dijo una vez que el Partido Republicano se volvía más liberal, ignorando por un momento que existen facciones dentro del partido. Pero como dije, no es importante, aunque me hace pensar que es de familia un pensamiento tan conservador. Como sea, el segundo punto es su padre, Aaron Brink. Peleador de artes marciales y actor pornográfico de profesión, al menos por un tiempo, se separó de Laura en 2001 a 2 años de casarse.
Supongo que la mayoría de tiradores se desarrollan en ambientes con familias separadas. Este señor afirmó tener una mentalidad más conservadora, y algunos ideales republicanos, cosa que no tiene nada de malo. El problema radica no en sus creencias, sino en que aparte de tener cierto historial delictivo, él, a sabiendas de reconocer la tragedia, su mayor preocupación, o bueno, la principal, era saber que su hijo era gay. Incluso diciendo que preferiría que su hijo fuese un asesino a que fuese homosexual. En algunos medios lo dejan directo, en otros no tanto porque bueno, redacción supongo. El tercer punto y el más importante es el siguiente. ¿Se acuerdan cuando dije que Aldrich, o Nicholas Franklin Brink, el cual es su nombre real, Aldrich cambió de nombre el 28 de abril de 2016, poco antes de cumplir 16 años, citando el deseo de eliminar las asociaciones con Eran Brink, quien en ese momento tenía múltiples condenas penales, dijo ante una audiencia que era no binario. Resulta y acontece que no solo activistas contra el extremismo, sino vecinos y miembros del bar, descreyeron sobre esa afirmación. Los vecinos alegan que Aldrich hizo comentarios de odio hacia la comunidad LGBTQ en el pasado, incluido el uso frecuente de insultos homofóbicos. Aldrich nunca mencionó no ser binario antes del tiroteo y los miembros de la familia se referían a él con pronombres masculinos. La policía testificó que encontraron objetivos de tiro con los colores del arco iris en la casa de Aldrich. Aldrich supuestamente había creado un sitio web de libertad de expresión que albergaba contenido violento y racista, incluido un vídeo que abogaba por matar a civiles para limpiar la sociedad, a partir de la noche del tiroteo. Un segundo sitio que fue identificado como un sitio web hermano en su página de inicio, había alojado imágenes del tiroteo de Buffalo en 2022 y, en la noche del tiroteo en Club Q, llegó a mostrar otros 4 vídeos, incluido uno que aparentemente mostraba el rostro de Aldrich reflejado en el espejo retrovisor de un vehículo. El testimonio de una audiencia de febrero de 2023 implicaba que Aldrich había operado un sitio web neonazi antes del tiroteo. Se puede ser de alguna minoría y manejar u operar sitios EICI, o comportarse de manera negativa contra otra minoría. Por supuesto, lo que quiero dejar a entender es que mucha gente que lo conoce desestima, cosa que hasta el mismo tirador terminó confirmando, el que sea no binario. Por lo que el resultado de este tipo es el siguiente. Anderson Lee Aldrich es no binario. Falso. Se puede tener cierta veracidad en su discurso. Sin embargo, se mantuvo cierta contrariedad descubierta no solo por miembros de la comunidad LGBTQ, sino por vecinos del área y empleados del bar. De hecho, sabiendo el primer detalle mencionado, es demasiado sospechoso para muchos que éste le dijera a sus abogados que es una persona no binaria, aun cuando varias cosas encontradas no lo ayudaban mucho. Bueno, se sabe que su núcleo familiar estaba completamente destruido. Igual no se dejen engañar, el hecho de que sea no binario no significa por automático que sea una persona radicalizada de izquierda, ni de derecha tampoco se engañen con esa declaración, no tanto porque el condado del Paso, donde ocurrió el atentado sea mayormente conservador, sino porque aun con lo que dijo, se vio que aun con todo lo especulado, le dieron condena con cero tolerancia. Sunday Aguda, Brendra Giri, and Halen Reyes were killed yesterday morning. 19-year-old Hassan Mitchell, Wilfredo Villegas, and Achara Perna were hurt. They are survived their injuries. We're also learning that the shooter was diagnosed with a mental illness. WMER2 News' Jeff Hager joins us now from Aberdeen with what was released today. Jeff? Este es el tiroteo menos conocido de la lista. En septiembre de 2018, ocurrió un trágico tiroteo en un centro de distribución de Rite Aid en Perryman, Maryland. Una mujer de 26 años, Snotchia Mosley, abrió fuego, mató a 3 empleados e hirió a otros 3 antes de quitarse la vida. Las víctimas fueron identificadas como Brendra Giri, Aileen Reyes y Sunday Aguda. El tiroteo fue un evento devastador para la comunidad de Rite Aid y la gente de Maryland, y todavía se recuerda hoy. El sospechoso ingresó a las instalaciones para presentarse a trabajar como de costumbre, antes de abrir fuego contra las víctimas dentro y fuera de las instalaciones. El alguacil del condado de Harford declaró que las llamadas de disparos provenían del centro de distribución de Rite Aid aproximadamente a las 9:06 de la mañana. Los diputados respondieron a las 9:09 de la mañana. Según los informes, los oficiales nunca descargaron sus armas mientras respondían a la escena.
Agentes de las oficinas de Baltimore de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, y el FBI respondieron a la escena. La autora del tiroteo en Aberdeen, Maryland, en septiembre de 2018, fue una mujer llamada Snotchia Mosley. Ella era una empleada temporal en el centro de distribución de Rite Aid donde ocurrió el tiroteo y abrió fuego, matando a 3 empleados e hiriendo a otros 3 antes de quitarse la vida. The Washington Post informó que Mosley había estado acosado durante años por una enfermedad mental y una agitación emocional relacionada con su lucha con la identidad sexual, según las autoridades y un amigo cercano. Las secuelas del tiroteo en Aberdeen, Maryland, en septiembre de 2018, fueron un momento difícil para la comunidad de Rite Aid y la gente de Maryland. Las víctimas fueron lloradas y recordadas, y se hicieron esfuerzos para apoyar a sus familias y seres queridos. También hubo llamadas para una mayor atención a la prevención de la violencia armada y los recursos de salud mental. La investigación del tiroteo continuó en las semanas y meses posteriores al incidente, con los agentes del orden y los medios de comunicación trabajando para comprender las motivaciones detrás de las acciones del atacante. En general, el tiroteo tuvo un impacto significativo en la comunidad local y sacó a la luz problemas más importantes relacionados con la violencia armada y la salud mental en los Estados Unidos. Bueno, este tiroteo, como dije, es muy desconocido, es de esos casos que no reportan no por las creencias de la persona, sino porque son tantos, que no se molestan en hacerlo. Pasemos a lo que importante. Se supo que Mosley tenía una novia en vida, y sobre su estado mental. Se sabe muy poco porque como tal fue un caso más local que nacional, eso no quiere decir que no existieran medios, pero sacaron papers interesantes, que hacían énfasis en conflictos de género, que más que ser directamente con la idea de una persona trans, sino como disforia de género, ya eso lo expliqué en el anterior vídeo. Sin embargo, se puede decir que los medios la presentaron como un hombre trans, podría serlo. Pero como tal los headlines varía cada que lo encontraba. Y sí hay que para no hacerla larga emitiré lo siguiente. Snotchia Mosley era trans. Posible. Se ha prestado este caso del que literalmente nadie habló para impulsar esta imagen. Se trata de una joven que no solo lidiaba con problemas de identidad de género exclusivamente, sino de otros padecimientos psiquiátricos consigo. ¿Se le puede considerar parte de la comunidad por tener pareja del mismo sexo? Hasta cierto punto sí, esto porque existen personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero/transexuales que no se sienten a gusto con la comunidad. Retornando, pocos medios señalaron a Mosley como trans, pero sí como una persona con problemas mentales, y una persona que luchaba contra temas de identidad de género, al menos así lo corrobora la información tanto local como oficial. A deadly school shooting. A Denver suburb. An 18-year-old student was killed. 8 others were injured at the STEM school, Highlands Ranch. The school is located less than 8 miles from Columbine High. It was one of the schools closed last month on the 20th anniversary of the Columbine massacre amid security concerns. Para terminar este capítulo pasaremos a un caso bastante conocido, quizá el más conocido de esta lista. El 7 de mayo de 2019, ocurrió un tiroteo en la escuela STEM School Highlands Ranch, una escuela autónoma ubicada en el condado de Douglas, Colorado, Estados Unidos. 2 estudiantes, Alike McKinney y Devan Erickson, ingresaron a la escuela con pistolas y otras armas escondidas en estuches de guitarras. Abrieron fuego, matando a un estudiante e hiriendo a otros 8. Tanto McKinney como Erickson fueron condenados por docenas de cargos relacionados con el tiroteo, incluido el asesinato en primer grado, y fueron condenados a cadena perpetua. Después del tiroteo, se realizaron reuniones comunitarias para honrar a las víctimas y apoyar a los afectados por la tragedia. A pesar de que este tiroteo solo tuvo una fatalidad, este tiroteo fue polémico por razones que ya comprenderemos. Los perpetradores del tiroteo de STEM School Highlands Ranch de 2019 fueron 2 estudiantes de la escuela, Devan Erickson, de 18 años, y Alike McKinney, de 16, quienes ingresaron a la escuela con pistolas y otras armas escondidas en estuches de guitarra. Abrieron fuego, mataron a un estudiante e hirieron a otros 8 antes de ser detenidos. Tanto Erickson como McKinney fueron posteriormente condenados por docenas de cargos relacionados con el tiroteo, incluido el asesinato en primer grado, y fueron condenados a cadena perpetua. A la 1:53 de la tarde,
Devan Erickson, de 18 años, y Ali Kemece Kinney, de 16, ingresaron a la escuela con pistolas y otras armas escondidas en estuches de guitarras. Abrieron fuego en 2 lugares separados, disparando a varios estudiantes. La escuela procedió a anunciar un cierre y la oficina del sheriff del condado de Douglas emitió una advertencia a través de Twitter para evitar el área, describiéndola como una situación inestable. Según un estudiante, Devan Erickson supuestamente sacó un arma y gritó: "Nadie se mueva". Kendrick Ray Castillo saltó sobre él y recibió un disparo fatal en el pecho. Luego, Erickson fue sometido y desarmado por otros 2 estudiantes. Esto ocurrió en la sección de la escuela secundaria de la escuela, mientras que MC Kinney apuntó a la sección de la escuela intermedia e hirió a 4 estudiantes antes de ser abordado por un guardia de seguridad armado. Las secuelas del tiroteo en STEM School Highlands Ranch de 2019 fueron un periodo de duelo, sanación y acción. Inmediatamente después del tiroteo, se realizaron reuniones comunitarias para honrar a las víctimas y apoyar a los afectados por la tragedia. La escuela estuvo cerrada por el resto del año académico y se pusieron a disposición de los estudiantes, el personal y las familias servicios de asesoramiento y salud mental. También hubo esfuerzos para recaudar fondos para las víctimas y sus familias, con organizaciones locales y nacionales ofreciendo asistencia. Más allá de la respuesta inicial, el tiroteo provocó debates y discusiones sobre el control de armas, la seguridad escolar y la salud mental. Los grupos de defensa y los políticos pidieron leyes de armas más estrictas y más fondos para los servicios de salud mental. Algunos también se centraron en el papel de los medios de comunicación al informar sobre tiroteos en escuelas, con inquietudes sobre el impacto que la cobertura constante puede tener en los afectados y en la percepción pública de la seguridad. En términos de procedimientos legales, los perpetradores, Devan Erickson y Ali Kemece Kinney, fueron acusados como adultos y condenados por docenas de cargos relacionados con el tiroteo, incluido el asesinato en primer grado, y fueron condenados a cadena perpetua. La tragedia llamó la atención sobre los problemas relacionados con la violencia escolar y el control de armas, lo que provocó una conversación nacional. Dia's mother cried as she spoke, saying her son only had 3 days left of school and his whole future ahead of him. She said she wouldn't forgive the killer for taking her son. The shooter's mother, meanwhile, apologized to the families affected, calling Kendrick a hero. The shooter also spoke, apologizing to each of the victims by name and reaching out to others, saying, quote, "To anyone who is thinking of committing a school shooting, get help now. The amount of pain it causes to anyone who ever cared about you, to the innocent people. Don't be a coward and hide behind a gun. Be brave and learn how to get help." After all of these words, it's been a hard year for so many. We are requesting that those hearings, but we are not requesting that a hearing necessarily be set today. We're requesting that instead this court set a status conference so that we can receive discovery and have a better idea of how much time we're going to. Ranch ha demostrado una gran capacidad de recuperación y compromiso con la curación. La escuela ha continuado brindando educación de calidad a sus estudiantes y la comunidad se ha unido para apoyarse mutuamente después de la tragedia. El tiroteo sirve como un recordatorio de la necesidad de esfuerzos continuos para reducir la violencia armada y abordar los desafíos de salud mental en nuestras comunidades. El presidente Donald Trump emitió un comunicado en Twitter el día después del tiroteo, agradeciendo a los socorristas por intervenir con valentía y escribiendo: "Estamos en estrecho contacto con las fuerzas del orden". El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Yadir, emitió un comunicado: "Nuestras oraciones están con las víctimas, los familiares y todos los afectados por el tiroteo, al igual que el senador republicano Cory Gardner. La seguridad y la comodidad de nuestras escuelas nunca deben ser tomadas lejos". El representante demócrata Jason Crow dijo: "Tenemos una crisis de salud pública en nuestras manos. No es suficiente enviar pensamientos y oraciones. Debemos aprobar leyes de violencia armada con sentido común. Primero, ya lo dije una vez, y lo vuelvo a repetir. La sociedad está tan enferma como para admirar tiradores, las mismas chicas que simpearon a Erickson, no se diferencia para nada de los chicos que aún ponen en un pedestal a Elliot Rayard. Segundo, este es el caso de manipulación de información más descarado y más burdo que existe por una simple reason. Eran 2 personas quienes planearon esto. Pero bueno,
La gente se centra y con justa reísa en Devan Eriksson, pero nadie comenta quién es Ali Kemezekinney, la otra persona que estuvo en el caso. Ali Kemezekinney, podríamos decir que es la persona a la que querían linkear. Porque hasta donde se sabe, Devan era homosexual, mientras que Alik, o bueno, ya que llegamos al punto sin retorno, Maya Kemezekinney, era transgénero. Esto lo digo en base a su documento de la corte. No tengo mucho que decir. Literalmente esta comparación es tan burda que es ofensiva. Solo me limitaré a decir lo siguiente. Devon Erickson es trans. Falso. Principalmente es falso por omisión. Se deja por fuera el hecho de que hubieron dos tiradores. Devon Erickson por un lado es el más reconocido del dúo, pero se omite que no hizo el tiroteo solo, sino que como se mencionó anteriormente a un segundo en el tiroteo, Maya Elizabeth Kinney, a quien hoy conocemos como Alec Kinney, es quien fue identificada como transgénero, principalmente por la corte. Afirmación que se cae por su propio peso a la hora de buscarlo en frío. Bueno, este vídeo salió más largo de lo que yo esperaba. Pues aquí concluye este tema. Pude haberlo hecho en un solo vídeo, pero como pudieron ver, este vídeo roza casi los 50 minutos, ya con el otro sentía que era demasiado largo, al menos largo para el momento en el que lo hacía, pero que a diferencia de este, la primera parte la hice cuando la información estaba en caliente. Antes de irme quisiera comentar lo siguiente. Trataré de hacer vídeos en HD, estos son los últimos vídeos en los que renderáis en 480p, otro detalle, este canal tendrá otro cambio de imagen, porque es difícil encontrar imágenes que no sean llamativas por ahí decirlo de este personaje. También como pueden ver, existe una lista de trailers, ya que no me dejan ponerlos antes del estreno porque no tengo 1000 subs, me vine a enterar. Por lo que primero subiré un trailer antes del vídeo original. Por el momento esto sería todo, adiós y nos vemos en otro vídeo.